Muy bien, buenos días, estimados alumnos del CEBETA, personal del plantel y pues público en general, ¿no? Que esté viendo esta pequeña charla, ¿no? Solo para que antes de comenzar, pues tomemos en cuenta que este no es una exposición académica rigurosa, sino más bien una pequeña charla de tipo divulgativa, ¿no? Y pues el tema central que vamos a tocar pues es la quema de socas. Y en sí titulo el tema de la siguiente manera. La quema de socas, un atentado en contra de la biodiversidad y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Mi nombre es Arturo Rafael Armenta López, ya me han de conocer, soy profesor de esta institución, el plantel Cebeta 25, y pues hoy, 5 de diciembre, vengo a presentarles este pequeño tema. ¿Por qué se está haciendo esta plática? Pues principalmente derivado del calendario ecológico al cual da seguimiento la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, y pues el 5 de diciembre se celebra lo que es el Día Mundial del Suelo, y el eslogan de este año pues es detener la salinización de los suelos y aumentar su productividad. En este día, las diversas instituciones tocan temas referentes al cuidado y la conservación de los suelos. Ya sabemos que el suelo es un recurso indispensable para mantener la vida en el planeta, entonces tiene su día mundial específico para que hagamos conciencia y hablemos acerca de todos los aspectos relevantes que conciernen al mismo, ¿no? Es bueno que las instituciones del tipo agropecuario, del tipo ambientalista, pues hablen de estos temas para que ellos lleguen a personas que no están muy relacionadas con estos temas o bien desconocen la situación actual. Entonces vamos a comenzar con este tema, primeramente definiendo qué es el suelo, ¿no? Sabemos que el suelo tiene diversas concepciones dependiendo del ramo o la actividad de la cual estés hablando. No es la misma hablar del suelo para un ingeniero civil que para un ingeniero agrónomo. Aquí vamos a hablar más desde la perspectiva de lo ambiental, de lo natural, y pues es un poco la guía que sigue la agronomía, también con unas pequeñas modificaciones. Entonces, de manera sencilla, podríamos definir al suelo como la capa fina de material fértil que recubre la superficie de la tierra, ¿no? Entonces ahí en la izquierda les presento un diagrama, pues que es como una rocaleta, ¿no? Se observan capas, en la cual pues a nivel central se encuentra el núcleo, posteriormente llega el manto y las capas más superficiales pues son la corteza, ¿no? Y dentro de esa corteza, la franja más fina, más superficial, pues es lo que nosotros llamamos suelo, ¿no? Entonces después del suelo pues ya viene la atmósfera y es donde se desarrolla la vida en nuestro planeta, ¿no? El suelo pues no solo consiste de tierra como mucha gente piensa, ¿no? Cree que el suelo son partículas inertes que no tienen vida, que no tienen alguna función en específica, pero el suelo es algo rico en minerales, nutrientes, materia orgánica, agua, aire, suelo y sobre todo mucha vida, muchos organismos, ¿no? Macro y microorganismos. Entonces, el suelo constituye un medio ambiente muy complejo, muy variable y muy rico en especies, ¿no? Y pues esto obviamente va a contribuir a la biodiversidad y al mantenimiento de pueblos y ciudades mediante la producción de alimentos. Entonces aquí a la derecha les presento un diagrama para que vean que el suelo no simplemente es una capa homogénea, la cual pues va hasta el centro de la Tierra, sino más bien tiene sus grados de complejidad, hay variación entre ciertas capas y pues eso los hace muy particulares, ¿no? Son muy distintos dependiendo la zona del mundo en la cual se encuentren, dependiendo el clima al que se hayan expuesto a través de los años y a cómo se han ido desarrollando, cuál es su historia, ¿no? Eso es lo que les puede decir a ustedes el perfil del suelo, cómo se ha comportado el suelo y su interacción con el ambiente, ¿no? Y ese producto lo podemos observar haciendo un corte transversal del mismo y viendo cómo están divididas sus capas, ¿no? Qué tan meteorizado se encuentra. Entonces, los suelos tienen diversa composición, no todos los suelos obviamente tienen la misma forma de estructurarse. Hay suelos más compactos, hay suelos más densos, menos densos, hay suelos más ricos en nutrientes o con mayor porcentaje de infiltración, que son más fáciles de que entre el agua, ¿no? Entonces todo eso va a variar de acuerdo
a su composición de los porcentajes que lo integran. Por ejemplo, hablando de un suelo ideal en la agricultura, tenemos que el material sólido, es decir, los minerales, y la materia orgánica, entre los dos deberían de constituir un 50% del suelo, cuando no siempre es así, ¿no? Lo perfecto sería 45% de la fracción mineral y 5% de materia orgánica. Esa materia orgánica compuesta por residuos de vegetales, principalmente muertos, y algunos animales, ¿no? Entonces a todo eso, ese material muerto que se degrada y se incorpora al suelo, pues tiene ciertas funciones demasiado importantes, pero lo que se conoce, al menos aquí en el valle y a nivel regional, es que deberíamos de andar en un 5 y no andamos ni siquiera en el 1%, ¿no? Entonces, la mayoría de los suelos cuentan con 0.4, 0.3, 0.5% de materia orgánica, o sea que andamos a una décima parte. Entonces, obviamente, eso va a influir en el comportamiento y la fertilidad de los suelos. También el otro porcentaje, el otro 50%, se constituye del espacio poroso, que es el aire donde entra el oxígeno para que la planta pueda respirar en ese intercambio gaseoso, y lo que es el agua también en la misma proporción, ¿no? Ya en 25 y 25 ya en ese otro 50%. Entonces, para la otra, cuando ustedes estén hablando de suelo, consideren que el suelo no nada más es tierra, ¿no? Sino que el suelo constituye por parte mineral, orgánica, y pues también por la parte de los poros, ¿no? Por donde entra el intercambio gaseoso y obviamente el espacio ocupado por el agua. Y pues ahí es donde se desarrolla la vida de los organismos que se albergan en el suelo. Fases del suelo, pues el suelo pues tiene varias fases, como mencioné ahorita. La fase mineral y la fase orgánica se conocen como sólidos, es la parte palpable, y luego viene la fase líquida, que es el espacio del suelo ocupado por el agua. Y por último está la fase gaseosa, en donde se encuentran pues los poros vacíos que posteriormente se rellenan con ese gas que la planta necesita para respirar. Y pues obviamente el suelo, dependiendo de sus fases, pues va a hacer su comportamiento, ¿no? Muchas veces predomina más la fase sólida cuando los suelos son muy densos, o viceversa, ¿no? Cuando son poco densos, pues obviamente hay muchas partículas vacías en donde fácilmente entra el agua y entra el oxígeno. Lo que sí es bueno saber es que el suelo pues es un sistema complejo, y es un sistema que, además de tener minerales y además de tener materia orgánica, también tiene muchos seres vivos, que no lo veamos como algo inerte, algo sin vida, algo que nada más es tierra muerta, ¿no? El suelo, entre sus múltiples bondades, pues posee un sinnúmero de funciones. Por ejemplo, está la regulación del clima. Obviamente el suelo infiltra cierta cantidad de agua de la lluvia y pues mantiene en cierto nivel la humedad, ¿no? Al momento de que se evapora el agua, es decir, se involucra en el ciclo del agua, y de esa forma pues puede participar en la regulación del clima. Lo otro es que el ciclo de nutrientes en el que se ve inmerso. Sabemos bien que los ecosistemas parten de los productores, es decir, de aquellas plantas que consumen los herbívoros, y a esos herbívoros se los consumen otros animales, es decir, ya entran en un rol de cadena alimenticia. Pero quien le da el principal nutriente a esa planta para crecer y producir alimento para los demás eslabones, pues es el suelo, ¿no? El suelo tiene los nutrientes. ¿Y de dónde obtiene el suelo esos nutrientes? Pues de los mismos organismos que van muriendo y se va reincorporando ese nutriente a lo que es el mismo suelo, ¿no? Entonces ahí entra la dinámica del ciclaje o del ciclo de los nutrientes. Luego, pues es hábitat u hogar para miles y millones de especies de animales. Pueden ser lombrices, pueden ser hongos, bacterias y un sinnúmero más de animales, ¿no? De hongos, bacterias, etcétera, que ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. La otra es que regulan las inundaciones. Sabemos bien que en un rancho donde no todo está pavimentado es más difícil que se dé una inundación. ¿Por qué? Porque el suelo tiene cierta capacidad de almacenar alguna cantidad del agua, y pues evita que ésta se encharque. ¿Por qué? Porque el pavimentado obviamente no deja que el agua atraviese esa capa y pase a las capas inferiores del suelo.
y pues son fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos. Sabemos bien que hay ciertos hongos que se ubican en el suelo, por ejemplo, que se utilizan para hacer medicamentos. Entonces el suelo también es un recurso para esta industria. Y lo otro pues son la base para la infraestructura humana, ¿no? Sabemos bien que en el suelo se montan edificios, se montan casas, se montan un sinnúmero de construcciones que obviamente pues nos van a servir a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues somos seres que albergamos en estas estructuras, nos desarrollamos y hacemos nuestra vida. Entonces, suministrando materiales para la construcción. Todos los materiales que se utilizan en la construcción, al menos la mayoría, pues se extrae del suelo, ¿no? O sea, la grava, la arena y demás se extraen de este recurso. Y lo otro es la herencia cultural. Sabemos bien que en el suelo se albergan demasiados restos de la historia, ¿no? Hay muchos restos de animales, de plantas, de humanos, los cuales pues constituyen una herencia cultural, forman parte de nuestro pasado y pues hay muchas cosas por descubrir, ¿no? en el suelo. Y pues una función muy importante también es el suministro de alimentos. De ahí extraemos las hortalizas, las frutas, de ahí extraemos también lo que son las fibras, aceites, combustibles, etcétera, de plantas que se establecen en el suelo. Entonces requerimos el suelo para poder vivir, para poder tener todo lo que tenemos hasta ahora. Otra función es la retención del carbono. Sabemos bien que el dióxido de carbono es de los principales gases de efecto invernadero, inductores del cambio climático. Pues el suelo te ayuda a retener en parte ese gas que se va a la atmósfera, retenerlo o secuestrarlo en el suelo y de esa manera pues disminuyendo esa cantidad de gas que va a formar parte de ese fenómeno que tanto ha afectado últimamente a nuestro planeta. Y por último se encuentra la purificación del agua y la reducción de contaminantes del suelo, ¿no? El suelo funciona como un sedazo, como un filtro, y pues eso nos ayuda a purificar el agua. Bien, la fuente de esta infografía pues es la FAO, ¿no? De ahí se obtuvo este recurso. Como les digo, el suelo es algo complejo, el suelo es algo no tan sencillo como lo pareciese, y pues aquí observan ustedes los horizontes y el perfil de suelo de un suelo en un bosque. Vean cómo se integra por una capa de hojarasca, de materia orgánica sin estar totalmente degradada. Luego viene la capa ahora sí de la materia orgánica ya un poquito más elaborada, el mantillo, la capa intermedia, y vean cómo todo en un principio es roca o lecho rocoso, ¿no? Es decir, el material original, el material parental que se va degradando poco a poco, que se va moliendo y se va formando el suelo como nosotros lo conocemos, esas partículas finas en las cuales se establecen los cultivos. En el suelo se encuentran, como les dije, millones de formas de vida, ¿no? Están bacterias, hay hongos, protozoarios, nemátodos, ácaros, colémbolos, otros bichos como cochinillas, lombrices y pues algunos vertebrados, pudieran ser los topos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría son microorganismos, son demasiado pequeños, ¿no? Esos hongos, bacterias, protozoarios, pues muchas veces son microscópicos. Lo que alcanzamos a ver a simple vista, pues son algunos ácaros, los colémbolos, algunos insectos, lombrices y vertebrados mamíferos con cuerpos grandes. Entonces, esas son algunas de los tipos de habitantes del suelo, pero recordemos que hay muchísimas especies. Entonces el suelo es un medio rico, un medio lleno de vida, no es solamente partícula sin vida. Quiero hacer hincapié en eso. Pues el suelo juega un rol muy importante y se combina con otros organismos vivos, ¿no? El suelo interactúa con las plantas, es el medio en donde se retiene el agua, se retienen los nutrientes, donde se le sirve de sostén o de base a la planta para que se mantenga sujeta al mismo y pueda crecer y desarrollarse. Pero a la vez hay hongos, hay bacterias, hay nematodos que están compitiendo
por ese alimento, por esa raíz de la planta. También hay insectos en la parte aérea de la planta que provocan ciertas interacciones que inducen que la planta produzca ciertas sustancias que van a ir al suelo. Luego hay insectos que se comportan como, pudiéramos decir, como protectores de la planta y son enemigos naturales, es decir, son insectos que se presentan de forma natural y que matan a las plagas. Esos son los enemigos naturales. Entonces, esas interacciones de macro, de microorganismos, de la planta, de hongos, de bacterias, obviamente tienen una influencia sobre el suelo, ¿no? Y pues el suelo juega un papel determinante en poder albergar esos hongos, esas bacterias, esos insectos, esos nutrientes que hacen que una planta pueda vivir, que una planta pueda producir. Entonces vean ustedes qué tan importante es este recurso que valoramos muy poco y que nos lo estamos acabando. Entonces, en el suelo también encontramos ciertos hongos benéficos, como son las micorrizas, que hacen asociaciones con las raíces y permiten que la planta pueda absorber mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de agua. Y pues son recursos que pudiéramos decir benéficos para nuestros suelos, que se encuentran ahí esperando que la planta llegue y se implante. Y todo eso provoca mejores producciones, todo eso provoca que satisfagamos nuestra demanda alimentaria. Entonces, les pregunto, ¿será importante o no el suelo para nosotros? Antes las personas pues practicaban otro tipo de agricultura, ¿no? Llevaban a cabo las conocidas como prácticas ancestrales, ¿no? Ellos montaban cultivos de poca superficie, pues obviamente era menor la población que en ese entonces había. Pues no utilizaban maquinaria especializada, maquinaria pesada para los labores del suelo, y pues eran muy cuidadosos con el ecosistema debido a que no lo perturbaban de manera muy drástica. Vean ustedes, ahí está un amigo poniendo a secar sus mazorcas, y pues la preparación del suelo la llevaban prácticamente a cabo manualmente. Ellos, sin saber en ese entonces cuál era el beneficio, pues trataban de practicar una agricultura autosustentable, es decir, vivir con lo que ellos producían. Entonces, ellos hacían la diversificación de cultivos y un ejemplo claro es la milpa mexicana, en la cual involucraban el maíz, el frijol, los quelites, las calabazas y hasta el huitlacoche, que es un hongo que afecta a la mazorca, se lo comían. Entonces estos amigos prácticamente estaban bien nutridos mediante el establecimiento de estas milpas, ¿no? Y pues cada elemento de esa milpa tenía su función. El maíz pues obviamente te producía la materia base de la alimentación del mexicano y a la vez te servía como tutor ese tallo para que se enredaran ahí los quelites, ¿no? Para que se enredara también el frijol. Y pues también pudiera ser la calabaza una manera de proteger a lo que es el suelo de la erosión y de que germinaran malezas, porque la calabaza se comportaba de manera rastrera. De repente le cayó un hongo al maíz y no se desaprovechaba ni se le hacía el asco, ¿no? Sino más bien se le consumía, y de hecho se le sigue consumiendo ese hongo llamado huitlacoche, ¿no? Su nombre científico es Ustilago maidis, y pues todavía es consumido en quesadillas para allá, para el sur del país, y actualmente pues lo venden en tiendas departamentales grandes, ¿no? Es considerada pues una comida exótica. Y pues vean ustedes, estos amigos aquí tenían maíz, frijol, calabaza, quelite, chile, etcétera, ¿no? Entonces tenían prácticamente satisfecha su alimentación con este sistema de cultivo, que era sostenible, que era diversificado y que permitía la no erosión, la diversificación y el mantenimiento de la microbiota del suelo. Y pues la agricultura en la antigüedad era totalmente distinta. Ahí les presento un paisaje con varios cuadros de cultivos, de distintos cultivos, se hacían rotaciones, se cultivaba pues de manera más artesanal, más ligera, sin tanta perturbación al suelo, a comparación de lo que se hace ahora, que miramos mosaicos grandes de cultivos y pues se miran muy bonitos, pero en sí pues es una modificación extremadamente artificial, la cual tiene ciertas repercusiones y efectos negativos en el suelo. O sea, sembramos la misma planta muchísimas veces en terrenos de 10 y hasta más hectáreas y agotamos al suelo
exponiéndolos a la misma extracción de nutrientes por esa especie vegetal, acostumbrándolos a ese tipo de raíz, a ese suelo. Entonces poco a poco hacemos que ese se agote y vaya perdiendo esas características positivas. Luego eliminamos malezas y contaminamos, y pues ahorita vamos a ver un poquito más a fondo cuáles son esos impactos negativos que ha traído la agricultura actual, la convencional, ¿no? Que ahorita pues tiene un enfoque empresarial, tiene un enfoque a producir más y más y más para ganar más y más, pero el planeta va a menos y a menos, ¿no? Y pues en la antigüedad pues era algo más sostenible, como les digo, algo más familiar. Sabemos bien que ahorita la situación es completamente distinta, pero aún así se pueden proponer ciertas medidas para mitigar los efectos negativos sobre el suelo. Hay que considerar que la población mundial aumenta y aumenta, seguimos reproduciéndonos. En muchos países ya se está haciendo conciencia de lo que es la sobrepoblación, que pues debemos de regular el número de hijos o la cantidad de hijos que se tienen por familia, ¿no? A mayor población, pues hay mayor demanda de alimentos. Actualmente se estima que el número anda por arriba de los 7,000 millones de habitantes a nivel mundial, y pues se estima que para el 2100 haya 8,785, ¿no? La esperanza de vida pues aumenta y aumenta porque cada vez las comodidades son mayores. Se supone que debemos de vivir más porque tenemos cubiertos servicios médicos, de vestido, de aseo, etcétera, que nos permiten tener un mayor nivel de vida y por lo tanto una mayor esperanza de vida, ¿no? Entonces, si no se regula la población y no se modifican esos patrones de mortalidad y nacimientos, pues ahí nos vamos a ver en un problema porque la explosión demográfica, el aumento de la población, pues va a seguir en aumento y por ende la demanda de alimentos va a ser mayor. Pero les pregunto, ¿será que no se produce suficiente alimento o bien que no se aprovecha de la mejor manera? Entonces aquí les presento una infografía en la cual viene el porcentaje de alimentos de X tipo que se pierde a nivel mundial a causas de, puede ser transporte, de manejo, en aquel, etcétera. O sea, todo este porcentaje que ustedes ven aquí, por ejemplo, de frutas y hortalizas, no es consumido por el usuario final. Entonces vean ustedes, por ejemplo, de 10 plátanos, 4.5 no se consumen porque se echan a perder. De cereales, de cada 10 kilos, 3 no se consumen. De pescado, 3.5 de cada 10 no se comen. De productos lácteos, el 20% no va a llegar al usuario final. En raíces y tubérculos, el 45% se va a echar a perder. En carne, el 20% de esa carne no va a ser consumida por la gente. Entonces, les hago la pregunta, ¿estaremos produciendo de menos o estaremos haciendo un mal manejo de lo que producimos? Entonces, pues eso es lo segundo, ¿no? Sabemos bien que hay problemas económicos, estructurales, que pues no nos conciernen a esta plática, son problemas con un fondo más complejo, pero en nuestro planeta hay gente que vive puede ser en una misma cuadra, con situaciones completamente distintas, ¿no? Vivimos en un mismo planeta, pero tenemos realidades muy diferentes. Por ejemplo, a la izquierda les muestro yo un padre de familia, está su niño, su bebé, jugando con él en una casa que aparentemente es cómoda. Obviamente esa persona tiene bien satisfechas las demandas alimenticias, de recreación, de vestido de ese niño. Y por la foto de la derecha pues observamos un niño que pues se encuentra en un estado de desnutrición, que no ha de tener las suficientes garantías o los suficientes recursos para tener satisfechas sus necesidades básicas. Entonces, les pregunto, ¿será algo justo que esto pase? Pues obviamente no. ¿Y hay alimentos que se produzcan suficientes? Sí. ¿Qué pasa? Que hay una mala distribución de la riqueza, que no hay una organización como tal de cómo se van a distribuir los recursos, pero no debería de pasar esto, ¿no? A lo que voy es de que la agricultura convencional se preocupa por producir más y más y más, cuando el problema no está en producir más y más, sino más bien en que lo que se produzca se aproveche de la mejor manera, que llegue a todas las personas. Pero pues eso ya no le va a concernir
a los agricultores ni a los agrónomos, sino más bien a otro sector que se encarga de ordenar toda esa parte, ¿no? Pero el mensaje que les quiero dar es: no se busca producir más, se busca que se haga lo mejor que se pueda con esa producción, ¿no? Obviamente el agricultor va a querer mayores rendimientos, va a querer mayores ganancias, porque sabemos que actualmente el precio de los insumos como fertilizantes, insecticidas, el diésel, pues van en aumento y tienes que producir más para poder ser rentable, para poder tener alguna ganancia. Entonces, ese mismo esquema que existe es el que provoca todo esto que estamos viviendo, ¿no? Tratar de ser, entre comillas, más competitivos, pero en sí, pues estamos produciendo más y estamos ganando menos. Y no es problema de agricultores, es problema de los precios, de las crisis y de las formas de organización. Pero nos están orillando a un modelo el cual pues es un modelo empresarial, es un modelo intensivo, un modelo comercial que está impactando negativamente nuestros suelos. Ustedes saben bien que el laboreo del suelo es muy intenso, que cuántas pasadas no se les dan, cuántos kilogramos o cuántas toneladas no están compactando nuestros suelos año con año, cuánta tierra no se nos va, cuántos centímetros de suelo que teníamos disponibles ahí, pues se nos esfumaron. Luego está la siembra, se siembran variedades mejoradas, ¿verdad? Pero obviamente se está utilizando diésel, se están generando gases de efecto invernadero, se desperdicia agua. ¿Cuánta agua no se utiliza para producir 1 kilogramo de maíz? ¿Seremos eficientes utilizando el agua? ¿Seremos eficientes erosionando el suelo con tanta agua que metemos? Hay enfermedades. ¿Qué hacemos cuando hay una enfermedad? Pues aplicamos un fungicida, un bactericida, y todos esos residuos van al suelo. ¿Qué hacemos cuando vemos una maleza? Metemos herbicida. ¿Por qué? Porque muchas veces no se quiere hacer la escarda, no se quiere hacer el control manual. Entonces todos esos residuos de herbicida van y caen al suelo, van y afectan a la biodiversidad del suelo. Una plaga, pues pasa lo mismo. Vamos sobre el producto químico porque es más rápido, porque es mejor, pero pues hay otras alternativas, ¿no? Extractos botánicos, productos de tipo biológico, que no consideramos en nuestro abanico de opciones y que tienen un efecto negativo en la calidad de los suelos. Todos esos productos químicos que incluyen los fertilizantes, las moléculas de insecticidas, herbicidas y cualquier producto que tenga un control fitosanitario va a tener un efecto sobre la microbiota y las propiedades del suelo, en su pH, en su biodiversidad y demás, ¿no? Entonces, actualmente el suelo se enfrenta a demasiados problemas. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un manejo eficiente y sustentable de este recurso. Se tiene falta de estructura, hay suelos erosionados, suelos con altas cantidades de sal, suelos muy compactados, suelos a los cuales no se les aporta la cantidad de nutrientes que se les extraen y tienen un estado pobre. Hemos acabado con muchas especies, hemos perdido biodiversidad de nuestros suelos a causa de puede ser la quema de socas y la aplicación excesiva de productos químicos. Tenemos también un bajo contenido de materia orgánica porque esos residuos vegetales no se incorporan, sino que se queman. Un pH inadecuado por la gran cantidad de sustancias que se aplican. Bloqueo de nutrientes por el mal manejo de la fertilización. Un mal drenaje debido a la mala preparación de los suelos y a la maquinaria que se utiliza. Y pues también tenemos, debido a esa quema y debido a otras prácticas que no debieran seguirse, pues alta infestación. Un nivel de alta infestación por hongos, por bacterias y nematodos en nuestros suelos que están a la espera de que llegue el cultivo para poder afectarlos. Entonces, todo eso, pues obviamente en eso va involucrado la práctica de cultivo, pero muchas veces esos problemas ya los tenemos presentes y seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, durante el cultivo les dije yo que se hace una mala preparación del suelo, que se aplican una sinfín de cantidad de fertilizantes, de productos químicos, y todavía, ya que cosechamos, que pasamos la trilladora por encima y compactamos todos nuestros suelos, vamos y quemamos la soca, no la incorporamos. Entonces, tiene otro efecto, otro impacto negativo en los suelos. Y pues actualmente la quema de socas es una práctica normalizada.
tanto por la gente de las comunidades como por el mismo gobierno. Las instituciones que debiesen regular esta parte, pues se hacen de oídos sordos, ¿no? Entonces vemos cómo se queman los predios con los residuos por las noches, en los días, nadie se cuida y pues no hay una regulación estricta al respecto, no hay aplicación de las normas, ¿no? Vemos como que es algo que pasa cada año, pero no estamos visualizando el impacto negativo que esa práctica tiene. No existe una cultura del medio ambiente. Vemos que aquí en el estado de Sinaloa, y específicamente aquí en el Valle del Carrizo, es algo totalmente normal, algo totalmente común. Para productores, pepenadores y las autoridades, pues no les llega el mensaje y pues se sigue perpetuando esta práctica tan dañina que afecta y en un presente y más en un futuro a la calidad de los suelos, ¿no? Porque estás acabando con esa biodiversidad, estás acabando con esas bondades que tiene el suelo para nosotros. De seguir así, pues vamos a acabar con este recurso y la actividad agrícola, si creen ustedes que ahorita no es rentable, en un futuro lo va a ser menos. El fin justifica los medios, un ahorro. Entonces, el agricultor piensa muchas veces que se está ahorrando los pasos de rastra que pega, el diésel que está gastando el operador si él no maneja el tractor, pero ¿qué daño le está haciendo a su suelo? Está restándole valor a su tierra, productividad en un futuro. Entonces, esta acción, lo que es la quema de soca, que se da mucho aquí en el cultivo de maíz, pues se realiza desde hace mucho tiempo y cuando le preguntas por qué haces eso, te comentan que se ahorran ese diésel, esos trabajos, ¿no? Pero no se toma en cuenta ese nitrógeno que es liberado a la atmósfera, no se toma en cuenta esos gases de efecto invernadero que se producen, no se toma en cuenta todas estas enfermedades que pudiesen ocasionar a la población y la baja en la calidad del suelo que ellos tienen, más si es propio, ¿no? Porque muchas veces la gente que renta pues no le interesa tanto. Aún así, yo creo que por ética, por respeto a las personas, pues debieran de hacer un manejo sustentable de los residuos. ¿Por qué? Porque todo eso a la larga impacta económicamente, ¿no? Estás acabando con la naturaleza, que sabemos que tiene dueño esos suelos, pero aún así nos concierne a todos su buen uso. Y pues existe reglamentación al respecto. Está por ahí la norma oficial mexicana 015, Semarnat-Zagarpa, 2007. Sabemos bien que pues, este organismo, por ejemplo, Zagarpa ya cambió de nombre, ahorita es SADER, ¿no? Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pero aún está vigente esta norma, ¿no? Entonces, para que vean que existe normatividad, que existe el organismo que emite esta medida, la cual implica una sanción a los que practiquen lo que es la quema de socas, ¿no? En terrenos forestales, en terrenos de uso agropecuario, no se debe de realizar, ¿no? Entonces es de suma importancia aclarar que la quema de soca no se prohíbe con esta norma, pero sí se busca que sea controlada. Entonces es una norma que si bien no te dice que está totalmente prohibido, busca o fue un principio, un parteaguas para poder tener lo que ahora tenemos. Ahorita les voy a explicar dónde sí ya hay reglamentación clara en donde dice, ¿sabes qué? Si se practica esto se puede llegar hasta la prisión, ¿no? O multas. Entonces, obviamente lo que es la quema de soca afecta a terceros y afecta a la población en general, ¿no? Muchos bosques se han acabado por lo mismo. Y pues aquí les presento una noticia del Universal del 15 de agosto del 2020, en la cual pues nos mencionan que entra en vigor reformas que penalizan la quema de socas en Sinaloa. Entonces aquí se ve una persona quemando y pues se nos habla de 1 a 7 años de prisión, ¿no? Y que para servidores públicos aún es 1/3 más de lo previsto en la ley, por ser quienes deben de poner el ejemplo. Entonces así quedó, o así quedaron las nuevas disposiciones. El Congreso del Estado dio a conocer con la publicación en el periódico oficial del Estado el decreto 470, que se expidió el 2 de julio del 2020, ¿no? Entonces, entró en vigor el 15 de agosto de ese mismo año, ¿no? Entonces, ese decreto se dio a conocer, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley Ambiental,
y pues prácticamente en pocas palabras dice lo siguiente, ¿no? A quien dolosamente realice la quema de soca y esquilmos agrícolas se le impondrá una pena de 1 a 7 años de prisión y una multa de 500 a 3,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, lo que se conoce como UMAS. Entonces estás hablando de cárcel o de una multa económica. Y pues eso, ahí está lo que es la referencia a esas normas, ¿no? Y pues es un periódico de prestigio, es un periódico veraz, oportuno, el Universal, entonces pues ahí para que investiguen un poco más al respecto, ¿no? Entonces ya sabiendo que hay esos castigos, pero ¿por qué se llega tanto? Porque estás cometiendo un ecocidio, no estás matando a los organismos de la tierra, y muchas de las quemas han impactado en otros ecosistemas. Por ejemplo, la mayoría de los incendios en los bosques se derivan de las quemas agropecuarias. Es muy común que encontremos cultivos cercanos a las zonas forestales y por prender un cultivo prendes también los bosques y acabas con esos pulmones del planeta. Entonces aquí también se hace referencia a esa NOM 015, Semarnat Zagarpa 2007, ¿no? Sobre el uso del fuego. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la quema de socas? ¿Por qué te estás viendo tan incisivo? ¿Te estás viendo como gobierno castigando estas acciones? Pues ahorita les vamos a comentar un poquito. Pues los productores obviamente deben de hacer conciencia en las afectaciones que tiene la quema y pues conocer, aunque sea de manera divulgativa, como es el fin de esta plática, pues cuáles son los puntos que están afectando, ¿no? El número 1, pues es la pérdida del nitrógeno en forma de gas o de gases contaminantes, ¿no? Entonces mucho gas que pudiera ser nutriente para el suelo, para las plantas, pues se esfuma, se va hacia la atmósfera y pasa a convertirse ya en un gas de efecto invernadero, de un gas contaminante, ¿no? Entonces estás perdiendo recursos. Número 2, afecta a la materia orgánica en los primeros 5 centímetros del suelo. Entonces todo esto va a provocar una alteración o una limitación en el desarrollo de lo que son los animales, ¿no? De lo que son los organismos, en la micro y en la macrofauna, ¿no? No estás incorporando esos residuos que pudieran ser parte de tu materia orgánica, sino que los estás esfumando. Y lo otro es que muchas veces, en vez de ayudarte a acabar con las malezas, se propicia una nueva invasión, es decir, se favorece la semilla de las malezas, ¿no? Que éstas germinen y se desarrollen en nuestros predios. Lo otro es que al estar el suelo desnudo, al no haberse incorporado el residuo vegetal, pues lo haces más susceptible a que el suelo sea arrastrado por las lluvias y pues a eso se le conoce como dejar al suelo sin protección, ¿no? Con pendientes pronunciadas. Es mucho más grave esto. Te disminuye la cantidad de materia orgánica que pudieses incorporar y que te la llevas con la quemada. El suelo, obviamente, al perder microorganismos, al perder nutrientes, al perder materia orgánica, pierde fertilidad, no posee el mismo potencial de rendimiento que antes. Algunos insectos llegan a proliferar, como matas a aquellos organismos que pudiesen ser buenos del suelo, pues propicias que se establezcan los malos, quienes están más adaptados a proliferar, y pues tienes problemas graves por plagas o enfermedades. Y pues con la emisión exagerada de gases de efecto invernadero, pues propicia lo que es el cambio climático, ¿no? Lo que es el desgaste de la capa de ozono. Y pues se genera esa especie de capa, la cual pues hace que los rayos del sol, el calentamiento, pues no pueda irse hacia más arriba, sino que se acumule aquí en la Tierra y pues año con año tengamos mayores temperaturas. Y eso pues deriva en condiciones extremas que pueden ser la sequía, pueden ser heladas, ¿no? Dependiendo de las alteraciones que ocurran. Y pues también se encuentran lo que son las enfermedades pulmonares a causa de respirar esos gases producidos durante la quema, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de evitar esa quema? Pues te va a permitir que tu suelo pues tenga mayor cantidad de materia orgánica, que ese material vegetal te va a ayudar a mejorar la infiltración de los suelos, a retener la humedad en el suelo, te va a permitir ahorrar inclusive el riego de asiento, ya que te especializas bien en este manejo, ayuda a evitar la erosión del suelo por el agua, y pues al evitarte el riego y al ayudarte a mantener la humedad por un tiempo más prolongado, pues te va a ahorrar también dinero, ¿no?
y pues vas a cuidar tu recurso que te está dando a ganar año con año, ¿no? Que es el suelo, que es el medio en el cual se desarrollan las plantas que producen esos tomates, que producen esos elotes que estás vendiendo, pues al mejor postor, ¿no? Mediante el cual sacas dinero, ¿no? La semilla no lo es todo, el suelo es el medio donde se desarrolla esa semilla. Entonces, si se evita la quema y se propicia la incorporación de esos residuos, vamos a tener un campo más sustentable y competitivo. A manera de conclusiones, podemos dar alternativas más específicas de lo que se puede hacer ante la quema, pero pues no, el objetivo no es ser muy profundo, sino más bien darles un panorama general. Como conclusiones podemos dar las siguientes. La quema de socas es una práctica inadmisible que debe ser erradicada inmediatamente. No disminuida, erradicada completamente. ¿Por qué? Por todo lo que ya les mencioné. Todos aquellos efectos negativos que trae para el medio ambiente, para la seguridad alimentaria, para la salud de las personas, es algo que ya no debe practicarse, es algo que ya debe quedarse en el pasado. Otro es que la quema de socas nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque pone en riesgo nuestra salud, la biodiversidad y la sostenibilidad de la producción de alimentos. Necesitamos esos alimentos, necesitamos ese recurso para seguir viviendo en un futuro y las generaciones que vienen también tengan disponibles esos recursos. Lo otro es que existe normatividad para la regulación de esta actividad, lo que falta es promover su aplicación, que verdaderamente se vigile, que se aplique lo que está en papel. En otro punto tenemos que la quema de socas no debe ser normalizada, que como sociedad merecemos respeto y tenemos que organizarnos para exigir a las autoridades que se evite este tipo de prácticas, que se apliquen las leyes, que no sigamos contaminando, que no sigamos acabando con nuestro planeta. Y por último, que son más los beneficios que supone la incorporación del material vegetal frente a ese falso ahorro que pretende la quema de soca, ¿no? Y ahorrarte un poquito, dice el por acá, pero todo lo malo que haces, pues te resulta más caro a la larga, ¿no? Pero no visualizamos eso, vemos a corto plazo y se siguen perpetuando estas prácticas. Entonces espero que pues esta pequeña charla de tipo divulgativo haya sido de su provecho, que hayan aprendido algo y pues más que dar conocimiento técnico pretendo formar una conciencia ambiental con esta plática, decirles que no está bien esto y que hay que hacer algo, que seamos conscientes del daño y cómo se impacta el medio ambiente. Y pues muchas gracias por su atención. Soy Arturo Rafael Armenta López y aquí estamos para servirles, ¿no? Somos Cebeta 25 y somos Jaguares, somos los mejores, ¿no? Y estamos pendientes y que se encuentren bien.